Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al Día con las Guías en Tutorías Medicina Interna. En este caso vamos a hablar acerca de la ADA 2022. Dado la longitud de la guía, vamos a partir esta revisión de la guía en dos videos. En este primer video vamos a hablar acerca de todo lo que es la parte de las definiciones, la fisiopatología, la clasificación, el tamizaje, el diagnóstico y el manejo ambulatorio de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Mientras que en la segunda entrega estaremos hablando de todo lo que es la tecnología en diabetes, el manejo intrahospitalario de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 y todo lo que es el manejo de las comorbilidades, riesgo cardiovascular, los estudios que existen y algunas poblaciones especiales. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico, tips de estudio, entre muchas otras cosas. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de lo que es esta guía de la ADA 2022. Empecemos por mencionar realmente cuáles son los principales cambios que hay, porque si ustedes se han leído las guías pasadas, pues ustedes saben que las ADA salen cada año y realmente pues no hay muchos cambios entre ellas. Entonces hay ciertas cosas en las cuales uno se tiene que enfocar en cuanto a qué es lo que realmente ha cambiado. Lo primero que cambió es que el año pasado salió este consenso del manejo de la diabetes mellitus tipo 1 y por ende en esta nueva guía tenemos mucha más información relacionada precisamente con este tipo de diabetes en cuanto a lo que es su manejo y muchas otras cosas que vamos a discutir a continuación. Entonces digamos que hay más información ya que pues digamos que este documento es nuevo y hace rato que no salía nada de consensos relacionado con diabetes tipo 1 y pues todo eso digamos que lo añadieron a lo que es la guía. En segundo lugar, lo que tenemos es que cambió la edad de tamizaje a partir de la cual realizamos el tamizaje de diabetes mellitus. Anteriormente, en las guías pasadas se hablaba de que todo paciente por encima de 45 años se debía tamizar y con esta nueva recomendación pasamos a 35 años. Y las otras dos cosas adicionales de las cuales más vamos a hablar en esta actualización, en primer lugar, es lo que es la tecnología en diabetes, que cada vez más es prevalente tanto no solo en la diabetes tipo 1, que ahí entra pues digamos el por qué se habla más de esto, sino también el uso en diabetes tipo 2. Cada vez más tenemos que todos conocer cómo se hace digamos la lectura de las métricas que nos ofrecen estos tipos de tecnologías en cuanto a lo que es el control del paciente diabético. Entonces vamos a hablar también de eso. Y el cuarto lugar, que pues ha venido siendo una constante en cuanto a lo que se habla y lo que más se hace énfasis en la ADA, que pues es los estudios de beneficio cardiovascular, que cada vez son más en cuanto a lo que son los inhibidores del SGLT2 y los agonistas, perdón, del GLP1. Entonces, pues digamos que eso es como lo principal en términos de cambios. Para una breve introducción, recordemos que la diabetes es un conjunto como tal de enfermedades que está caracterizada por alteraciones metabólicas que lo que confieren es que el paciente esté expuesto a una hiperglicemia persistente. Y eso se va a ver usualmente una alteración en la diada de resistencia a la insulina y déficit como tal de la insulina, recordando que no es que sea una o la otra, sino que las dos juegan un papel en conjunto para llevar a lo que es la diabetes. Obviamente hay más un predominio de déficit en la tipo 1, más predominio de resistencia en la tipo 2, pero no son excluyentes la una de la otra. En términos de la fisiopatología, pues digamos que la guía no habla de esto, pero me pareció importante recordar que podemos dividir la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 específicamente en estas tres etapas. Una primera etapa en donde estamos expuestos a una resistencia a la insulina, que sería como la prediabetes, en donde lo que tenemos es un hiperinsulinismo normoglicémico, digamos que empiezan a dar todas esas alteraciones fisiopatológicas que intentan elevar la glicemia, pero el cuerpo compensa elevando la insulina y logra mantener el azúcar o la glicemia en niveles normales. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es cuando ya se hace el diagnóstico de la diabetes, que es cuando tenemos un hiperinsulinismo hiperglicémico, en donde el paciente, a pesar de estar produciendo más insulina para tratar de compensar esta elevación en la glicemia, ya no es lo suficientemente efectiva para generar que el paciente permanezca normoglicémico, sino que ya nos enfrentamos a un paciente hiperglicémico. Y finalmente la tercera etapa, que es el estadio final de todos los diabéticos tipo 2, ya tenemos un hipoinsulinismo hiperglicémico en donde por muchas alteraciones que pues no vamos a hablar ahorita, si las quieren revisar los invito a ver el video de fisiopatología de diabetes que ya tenemos publicado en el canal, en donde ya el paciente, el diabético tipo 2, hace un fallo de célula beta y tiene déficit de insulina y empieza a comportarse como un diabético tipo 1 con requerimiento de insulina y ya no solo a través del mecanismo de resistencia como tal a la insulina. Cuando hablamos de las formas en las cuales podemos clasificar la diabetes, siempre pues digamos que la ha mantenido estas cuatro clasificaciones, en donde tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes debido a destrucción autoinmune
de las células beta, en donde en ocasiones encontramos y en otras no encontramos como tal anticuerpos, y esto lleva usualmente a déficit absoluto de insulina, por lo que los pacientes están todo el tiempo con requerimiento insulínico. La diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes que acabamos de explicar, en donde hay una pérdida progresiva del adecuado funcionamiento de la célula beta, inicialmente marcado por una resistencia y posteriormente llegando a la deficiencia de la insulina. Esto también, pues digamos, por múltiples mecanismos fisiopatológicos principalmente relacionados con riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus tipo 3 es la diabetes, digamos, específica o debidas a otras causas, como por ejemplo la diabetes monogénica, conocidas como las diabetes MODY, las diabetes o las causas, digamos, relacionadas con el páncreas exocrino, por ejemplo, pancreatitis crónica, fibrosis quística, entre otras, o algunas relacionadas con drogas, en donde cada vez más, por ejemplo, se habla del uso de los inhibidores del checkpoint que se están haciendo uso en las neoplasias, digamos, dermatológicas, sobre todo lo que es el melanoma, que también pues llevan a diabetes, o muy importante pues siempre el uso de los glucocorticoides, por ejemplo digamos ahorita con COVID el importante uso que hay de la dexametasona, el manejo los digamos antirretrovirales del VIH, entre muchas otras. Y la diabetes mellitus o la cuarta clasificación que tenemos es la diabetes mellitus gestacional, en donde estamos hablando de una diabetes que es diagnosticada en el segundo o el tercer trimestre del embarazo, que es claro que no estuviera digamos previamente subdiagnosticada antes de que se hiciera pues este diagnóstico en el segundo o el tercer trimestre. Siempre digamos que hay unos artículos que ustedes pueden encontrar en donde se habla de la diabetes mellitus tipo A, que es como la diabetes autoinmune que es de instauración tardía, late onset autoimmune diabetes, es como lo que quiere decir, pero digamos que en esta guía lo que dicen es que no deberíamos utilizar este término, sino simplemente hablar de tipo 1 independientemente de si el momento de la presentación es al nacimiento o a los 20 años, ¿listo? Entonces como importante tener eso en cuenta. Habiendo dicho entonces o teniendo claro lo que es la diabetes y la clasificación, hablemos entonces de cómo podemos tamizar y diagnosticar esta enfermedad. No vamos a hablar como tal de presentación clínica porque digamos que el punto de la diabetes mellitus es diagnosticarla antes de que haga la presentación clínica. Entonces lo que tenemos que es reconocer a aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar esta enfermedad para poder hacerles un diagnóstico temprano. Si tenemos un paciente que ya nos está haciendo síntomas, que son los famosos síntomas de hiperglicemia, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, es un paciente que ya está en un estadio avanzado de la enfermedad y lo ideal era haberlo diagnosticado mucho antes de que presentara esta alteración. Dicho eso, entonces, los pacientes en los cuales vamos a tamizar la diabetes van a ser todos los pacientes que tengan un índice de masa corporal en rango de sobrepeso, es decir, superior a 25. En esta guía siempre hacen una claridad en cuanto a que en los pacientes asiáticos deberíamos tener unos puntos más bajos de índice de masa corporal, aquí hablando de 23 para el sobrepeso, y además de tener este índice de masa corporal, el paciente debe tener alguno de los siguientes factores de riesgo que se van a dar cuenta que en general sí o sí van a tener alguno. Primero, que tenga pacientes o que tenga familiares que tengan diabetes. Segundo, que tenga una etnia de riesgo, en donde tenemos, por ejemplo, lo que son los latinos, entonces toda la población usualmente que está viendo este video, que casi todos somos latinoamericanos, pues entrarían ahí, entre otras. Que tenga antecedente de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de dislipidemia, que sea una mujer con antecedente de síndrome ovario poliquístico, que sea inactivo físicamente o sedentario, también ahí entra un montón de gente, o que tenga algo que nos haga sospechar que el paciente tiene resistencia a la insulina, tales como obesidad. Recuerden los signos clínicos de resistencia a la insulina, como puede ser la acantosis nigricans, que es esa coloración, digamos, pardo negruzca que ocurre principalmente en los pliegues y en la nuca de los pacientes obesos. También podemos tener los acrocordomas o los fibromas laxos, entre muchas otras, digamos, manifestaciones de la resistencia a la insulina. Ante cualquiera de eso, a ese paciente lo vamos a tamizar. Segunda condición para tamizar a un paciente, todo paciente que tenga prediabetes, que ya vamos a definir cómo se determina ese diagnóstico de prediabetes, y en estos escenarios todos los pacientes con prediabetes se les debe hacer la prueba anual. Si yo tenía un paciente al cual le iba a hacer tamizaje de diabetes y el paciente, digamos que el tamizaje le salió completamente normal, yo a todos esos pacientes les debo hacer el nuevo tamizaje nuevamente en intervalos de 3 años, es decir, cada 3 años le repito el tamizaje. Toda mujer que haya tenido diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, de ahí en adelante por el resto de la vida, cada 3 años se le hace tamizaje. Y muy importante el cambio que habíamos hablado dentro de, pues digamos, la primera diapositiva de esta presentación. Todo paciente por encima de 35 años se debe hacer tamizaje, y aquí tenemos también algo que se incluye y es todos los pacientes con VIH se les debe hacer tamizaje. Y aquí tenemos pues digamos ya la recomendación específica que se hace sobre el VIH. Digamos que lo que se dice es que todos los pacientes con VIH se les debería hacer el tamizaje
sobre todo cuando se les va a iniciar la terapia antirretroviral, cuando se les va a cambiar la terapia antirretroviral y siempre que haya o un inicio o un cambio de terapia antirretroviral, 3 a 6 meses después del mismo se debe volver a hacer como tal el tamizaje. Y digamos que si es normal, vean que a estos pacientes ya no es cada 3 años, sino que de forma anual es que les vamos a hacer el seguimiento. La razón es que el VIH per se es un factor de riesgo cardiovascular y va a aumentar la incidencia de la diabetes, y los antirretrovirales también aumentan como tal la incidencia de la misma. Entonces, pues digamos que esa es la razón del porqué del tamizaje. Entonces, digamos que vamos a entender entonces prediabetes como un paciente que tenga alguno de los siguientes resultados: que tenga una glicemia en ayunas que esté entre 100 y 125. Si alguno ha visto, digamos, como los videos previos que teníamos de diabetes, anteriormente se hablaba entre 106 y 125, pero recordemos que desde el año pasado esto se retiró y estamos hablando de 100 a 125 para el diagnóstico de prediabetes. Que tenga una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199, pues 2 horas después de la ingesta de los 75 gramos, o que tenga una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4%. Es importante, digamos, como reconocer este diagnóstico debido a que tener prediabetes es quizá uno de los factores de riesgo más importante para progresar como tal a diabetes. Entonces la prediabetes es como un signo de alarma en donde decimos, venga, este paciente tenemos que intervenirlo porque o si no nos progresa como tal a diabetes. Y vamos a establecer como tal el diagnóstico de la diabetes cuando tenemos alguna de las siguientes: una glicemia en ayunas superior a 126, una PTOG, recordemos que es con 75 gramos de glucosa. No es una prueba de tolerancia a la glucosa de que uno le dice al paciente vaya y desayune y vuelva, no. Es estandarizada con 75 gramos de glucosa, que la glicemia a las 2 horas esté mayor a 200 miligramos por decilitro, o una hemoglobina glicada que sea superior al 6.5%. Entonces ya se dan cuenta que cuando hablábamos del tamizaje, hace 2 diapositivas, la forma en la cual podemos hacer ese tamizaje es con alguna de estas 3 pruebas diagnósticas: glicemia en ayunas, PTOG o la hemoglobina glicosilada. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, el paciente en los 3 días previos debe tener un adecuado consumo de carbohidratos, entendido como por lo menos 150 gramos de carbohidratos al día. Para hacer el diagnóstico, yo tengo que tener 2 resultados alterados, es decir, que tengo que tener 2 de estos o tengo que confirmar el mismo como tal que esté alterado. Entonces hay muchas ocasiones en las cuales cuando le hacen el tamizaje les piden todas las pruebas, a veces solo les piden una. En tal caso de que les pidan todas, si tiene 2 resultados alterados, pues ya el paciente tiene diagnóstico de diabetes. Por el contrario, si el paciente digamos que tiene una alterada y la otra está normal, lo que hacemos es repetir la alterada para de esa manera confirmar el diagnóstico. Ha habido un debate, sobre todo en los últimos años, en cuanto a si la hemoglobina glicada realmente podría ser o no, o se debería utilizar o no como método de tamizaje y de diagnóstico de diabetes. Esto principalmente derivado de múltiples estudios que han demostrado que la sensibilidad de la hemoglobina glicada es insuficiente en muchas ocasiones, ya que pierde incluso hasta el 30% de los pacientes que se hubieran diagnosticado con diabetes cuando utilizamos la PTOG o la glicemia en ayunas. Entonces mi recomendación es que la glicada no es la ideal para hacer el tamizaje. Si pueden, realmente la mejor es esta, la más sensible y específica en todos los estudios se ha demostrado que es la PTOG. Entonces esa sería como la prueba ideal realmente para hacer el tamizaje y de esa manera clasificar a nuestro paciente en prediabetes o en diabetes. Pese a esto, por ahora, y la guía incluso habla al respecto, de momento se sigue considerando este rango de hemoglobina glicada y se sigue considerando la hemoglobina glicada como una prueba que se puede realizar como tamizaje para el diagnóstico de la prediabetes y de la diabetes. Hay un tercer escenario especial acá que hemos mencionado, este tercer OR, que es el paciente que tenga síntomas clásicos de hiperglicemia, lo que hablábamos, poliuria, polipsia, polifagia, o que tenga una crisis hiperglicémica asociada a una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. Cuando el paciente cumple este criterio no requiere de confirmación, o sea, esto ya deja de existir lo de 2 resultados alterados y este paciente ya tiene diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Listo? Importante tener eso en consideración. Entonces, una vez diagnosticamos la diabetes mellitus, lo que uno debería hacer es tratar de clasificarla, ¿cierto? Entonces, la tipo 2 usualmente va a ser esa diabetes que tiene una fisiopatología multifactorial, en el paciente que tiene múltiples factores de riesgo, por ejemplo, lo que sería todo el síndrome metabólico, entonces lo que hablábamos del paciente prehipertenso o hipertenso, dislipidémico, el paciente con obesidad y así sucesivamente.
Entonces, pues digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. El tamizaje se justifica desde los 35 años debido a que genera un ahorro de $11.000 por cada año de calidad de vida, que es como la forma en la cual se mira como los estudios de costo-beneficio. Y siempre es muy importante tener en cuenta que la diabetes mellitus tipo 2 puede estar influenciada por medicamentos que debemos tener en cuenta, porque si recuerdan cuando hablábamos del tercer tipo de diabetes era la específica que era secundaria a medicamentos. Entonces nunca olvidar cuando vamos a clasificar a un paciente como diabetes mellitus tipo 2, determinar previamente si esta no puede ser de uso de corticoides, de diuréticos tiacídicos, de antirretrovirales, de antipsicóticos atípicos, entre muchas otras. Por su parte, en cuanto a lo que es la diabetes mellitus tipo 1, digamos que cada vez más hay mayor evidencia del beneficio del tamizaje en personas en riesgo, entendiendo personas en riesgo como aquellas que ya tienen alguna enfermedad autoinmune diagnosticada, especialmente patología tiroidea autoinmune, anemia perniciosa y enfermedad celíaca. Son como las tres, digamos, que más se relacionan con la diabetes tipo 1. Digamos que la forma en la cual uno determina realmente que está frente a una diabetes tipo 1 suele ser la presencia y persistencia de los anticuerpos, usualmente el anti-GAD65 siendo el más utilizado, y se caracteriza por la disminución del péptido C. Recuerden que la insulina es una hormona y tenemos la proinsulina, que es la prohormona como tal de la insulina. Cuando la proinsulina o la preinsulina se cliva, el resultado del clivaje es la insulina y el péptido C. Entonces, cuando yo tengo un péptido C elevado o normal, eso quiere decir que el paciente está produciendo insulina. Mientras que si el péptido C está disminuido, eso quiere decir que ese paciente tiene déficit en la producción de insulina, que recuerden que es una de las principales características de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 puede ser inmediata, a los 6 meses ya podemos tener un diagnóstico en un paciente, así como también puede llegar a ser tardía, y recuerden que siempre existe diabetes mellitus tipo 1, existe la posibilidad de que no tenga autoanticuerpos. Entonces vean acá las recomendaciones específicas que tenemos en términos del tamizaje y lo que estamos hablando respecto a la diabetes tipo 1. Se dice que el tamizaje se debe hacer con los anticuerpos, sea insulina o anti-GAD65, anti-islote o antitransportador de zinc. Recuerden que los más utilizados son los anti-GAD65. ¿Listo? Y esto se recomienda usualmente en todos los pacientes que tengan familiares de primer grado con diabetes mellitus tipo 1 o que tengan la sospecha. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y recordar que la presencia y persistencia de estos anticuerpos es un marcador pronóstico como tal en estos pacientes. Como cada vez más se está haciendo estudios en esta diabetes tipo 1 y cada vez más tenemos que hablarla en medicina interna porque los pacientes están llegando a la vida adulta, entonces se ha creado también, digamos, unos estadios de la historia, por así decirlo, natural de la enfermedad en lo que es la diabetes tipo 1. Entonces se habla de lo que es el estadio 1, de lo que es el estadio 2 y de lo que es el estadio 3. En todos la característica pues definitivamente por supuesto que es la autoinmunidad, ¿cierto? En el estadio 1 tenemos múltiples anticuerpos, acá también tenemos anticuerpos y en el estadio 3 usualmente se pueden disminuir los anticuerpos. Y lo que vamos a tener es básicamente en el estadio 1 la normoglicemia, luego la disglicemia por así decirlo y luego la hiperglicemia marcada y vamos a tener aquí los estadios presintomáticos y acá sintomáticos. Usualmente la diabetes mellitus tipo 1 nos debuta con crisis hiperglicémica o con una hiperglicemia muy marcada en estos pacientes con síntomas francos y ahí usualmente estamos hablando de este paciente en estadio 3. ¿Listo? Y acá pues fíjense que lo que se pueden tener son alteraciones relacionadas con prediabetes, mientras que aquí ya definitivamente tenemos el paciente que nos cumple como tal los criterios de diabetes. Es unos estadios bastante similares a los que hablábamos previamente en la diabetes mellitus tipo 2, del hiperinsulinismo euglicémico, hiperglicémico y el hipoinsulinismo hiperglicémico. Y recordar que la diabetes mellitus tipo 1 corresponde a un 5 a 10% de los casos de diabetes mellitus. Entonces, pues hemos visto que hasta ahora aparentemente la división es muy fácil en cuanto a si es tipo 1 o tipo 2. Si es el paciente que tiene obesidad, que tiene múltiples factores de riesgo cardiovasculares, que me debuta con diabetes a los 50 años, pues es una tipo 2. Si es el niño que tiene todos los síntomas de hiperglicemia, que más bien tiene bajo peso y demás, pues es una tipo 1. Pero ¿qué hacemos con ese escenario que estábamos hablando de la diabetes tipo LADA? O cosas por el estilo en donde un paciente nos debuta a los 20 años, a los 30 años con diabetes mellitus y nos queda la duda de si realmente es un tipo 1 o un tipo 2. ¿Qué podemos hacer como tal en esos escenarios? Entonces lo primero que tenemos que saber es que la edad menor a 35 años nos habla más de un tipo 1, el índice de masa corporal menor a 25, la pérdida no intencionada de peso, que debute con cetoacidosis o que debute con una glicemia superior a 360, usualmente nos habla más de una diabetes mellitus tipo 1.
Sin embargo, digamos que esto ya quedó un poco más, de una forma un poco más objetiva con este consenso que les hablaba que salió de la diabetes mellitus tipo 1, en donde ellos nos dicen esto: si usted tiene un paciente adulto que le debuta con diabetes y usted tiene la sospecha de que puedas tener un tipo 1 por alguna de las características mencionadas previamente, porque tiene poliautoinmunidad o cosas por el estilo, lo que usted va a hacer es mirar los anticuerpos anti-islote. Si los anticuerpos anti-islote son positivos, pues definitivamente es una diabetes mellitus tipo 1. Si los anticuerpos anti-islote son negativos, mírele la edad. Si el paciente es menor a 35 años, mire si existen características que sean de diabetes monogénica. Recuerden que la influencia, por así decirlo, en la fisiopatología genética es mucho más alta en la diabetes mellitus tipo 2 que en la tipo 1. Es decir, no es normal como que uno diga, ay, mi papá es diabético, mi hermana es diabética y mi abuela es diabética y eso sea un tipo 1. No. Eso es más característico o en la tipo 2 porque se tienen polimorfismos de riesgo, o si son a edades tempranas es mucho más sugestivo una diabetes monogénica, estas diabetes que hablábamos como tipo MODY. ¿Listo? Si el paciente tiene características que sugieran una diabetes monogénica, uno usualmente le mira el péptido C. Si el péptido C está mayor a 200, eso quiere decir que el paciente está produciendo insulina y le voy a buscar entonces su diabetes monogénica. Pero si el péptido C está menor a 200, eso quiere decir que el paciente no tiene péptido C y por ende en ese escenario yo lo que voy a pensar es que el paciente tiene una diabetes mellitus tipo 1. Ahora, si yo no tengo sospecha de que mi paciente tenga diabetes monogénica, voy a mirar si hay más bien características que me sugieran más como un tipo 2. Si no las hay, es un tipo 1. Si estoy en este escenario entonces en donde, donde sospeché que la cosa iba más por tipo 2 o el paciente tenía más de 35 años después de unos anticuerpos anti-islote negativos, pues lo que voy a mirar es considerar si le miro o no el péptido C después de 3 años, digamos, del diagnóstico de la diabetes. Si el péptido C está suprimido, pues es una diabetes tipo 1. Si está mayor a 600, definitivamente es una diabetes tipo 2. Y si está en un rango intermedio entre 200 y 600, lo considero como indeterminado y lo que voy a considerar es repetirlo a los 5 años. Esa es la forma con la cual, digamos, de una forma un poco más objetiva y organizada, procederíamos a diferenciar entre lo que es una diabetes mellitus tipo 1 y una diabetes mellitus tipo 2. Pero entonces hablemos un poco de esta diabetes monogénica, donde pues digamos la más conocida son las tipo MODY, que es Maturity Onset Diabetes of the Youth. Entonces, digamos que estas MODY, hay varios tipos, tenemos MODY tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que es dependiendo de la mutación que se tenga. La más común es la tipo 4, que es relacionada con este factor hepático nuclear, pero hay varios tipos de MODY y dependiendo del tipo de MODY que tengamos, digamos que se pueden tener ciertos manejos específicos porque hay algunas que responden excelente a las sulfonilurias. Entonces ahí hay un mensaje importante y es que diabetes MODY no es igual a diabetes insulino requiriente. De hecho, uno puede ahorrar insulina en estos pacientes y hacer manejo dirigido, pues digamos, con este tipo de diabetes. Y también tenemos otros tipos de diabetes monogénicas que ya son neonatales, que pues de eso no vamos a hablar. Entonces acá tenemos la forma en la cual podemos hacer el diagnóstico de la diabetes monogénica. Lo primero es que lo vamos a sospechar pues cuando se dan los primeros 6 meses de vida, o cuando no hay características típicas ni de tipo 1 ni de tipo 2, o cuando el paciente digamos que está estable y tiene pues como estas características de prediabetes o de diabetes, cuando no hay obesidad, que uno dice como venga, tiene una resistencia a la insulina, pero no es obeso, entonces eso como que no me cuadra mucho. Y en esos escenarios lo que puedo hacer es pues digamos las pruebas genéticas para hacer el diagnóstico, para de esa manera establecer digamos como los manejos específicos. Lo que les decía, por ejemplo la tipo 4 o la tipo 2 se manejan con sulfonilurias y responden excelente a las sulfonilurias. Entonces pues es importante como sospechar eso y recordar lo que les decía de que una diabetes así como que vaya de generación en generación, no es del todo común que sea tipo 1 y ahí considerar la posibilidad de que pueda ser una diabetes monogénica. Con eso digamos que terminaríamos como la primera parte de lo que es la parte de diagnóstico y tamizaje. Pasemos ahora a entrar un poco en lo que sería en el manejo, empezando con lo que es la prevención, especialmente la prevención enfocada a los pacientes con prediabetes. Cuando yo tengo un paciente con prediabetes o que definitivamente tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes, pues lo que tengo que hacer es entonces instaurar medidas que me permitan evitar que el paciente progrese a diabetes. Esas medidas son reducir un 7% del peso, promover 150 minutos de actividad física donde máximo sean 75 de fuerza. La idea es que haya un componente aeróbico de moderada a alta intensidad en estos pacientes, y lo ideal no es que sea que va el fin de semana y se clava el sábado los 150 minutos, sino que la idea es que lo divida en varias sesiones, ya que digamos que el mecanismo por el cual la actividad física previene la diabetes es que mejora la sensibilidad periférica a la insulina por un mecanismo independiente de la insulina, o sea, permite que el cuerpo o los músculos absorban
absorban glicemia y la utilicen por un mecanismo diferente al de la insulina. Entonces, si yo lo hago varias veces estoy exponiendo el cuerpo a ese mecanismo, mientras que si lo hago una única vez, digamos que pierde un poco la parte de la efectividad. La nutrición, no hay una dieta específica, pero las que más tienen evidencia es la mediterránea, la DASH. Para los pacientes vegetarianos también ya hay evidencia de que una dieta como plant-based, sí, como basada en vegetales, completamente vegana, también puede llegar a ser útil. Y lo ideal es que todo esto sea dirigido por un programa específico. Entonces ahí es donde entramos a que los aseguradores, las EPS en el caso de Colombia, lo que sea que manejen el sistema de salud de sus países, tengan programas para estos pacientes para evitar que progresen a diabetes, porque eso implica una reducción gigante en el costo de salud y por supuesto una mejoría muy notable en la expectativa de vida de estos pacientes. Hasta acá no hemos hablado de manejo farmacológico. Cuando uno se pregunta qué hay como tal avalado como manejo farmacológico, hay muchísimos estudios con muchos medicamentos, pero el que está únicamente avalado por lo menos por la ADA para estos pacientes es la metformina. Y no es para todos los pacientes, sino para los pacientes que tienen entre 25 y 60 años, que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 o que tienen antecedente de diabetes mellitus gestacional. Esos son los pacientes que podríamos considerar que se benefician de metformina, especialmente cuando no responden a esto. Bueno, es importante tener eso en cuenta y recordar que la prediabetes no solo se asocia con diabetes, sino con todos los factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, por eso también la importancia del manejo para prevenir enfermedad cardiovascular mayor. En cuanto a qué es mejor o por qué no poner la metformina de una o algo por el estilo, realmente lo que nos damos cuenta es que los cambios en el estilo de vida son la estrategia más efectiva para prevenir que el paciente progrese a diabetes comparado con la metformina y comparado con el placebo. Se habla, si mal no recuerdo, de que la metformina tiene un NNT de 14, mientras que los cambios en el estilo de vida tienen un NNT de 7. ¿Listo? Recuerden que el NNT es el número necesario para tratar, es decir, el número de pacientes que necesito intervenir para prevenir un desenlace. Es decir, por cada 7 pacientes que me hacen cambio en estilo de vida, 1 no progresa a diabetes, mientras por cada 14 que pongo metformina, solo 1 no progresa a diabetes. Entonces es mucho más efectivo definitivamente los cambios en el estilo de vida y es algo muy importante a considerar como tal en estos pacientes. ¿Listo? Ya hablando tanto de esta parte de la prevención como del manejo específico que vamos a proceder ahora en las siguientes diapositivas, cada vez más se hace énfasis en la guía de la importancia de la inclusión del paciente. Y no solo la importancia de la inclusión del paciente en términos de el paciente que quiere hacer, sino en términos de lo que es la educación del diabético. Y aquí entramos a lo que son estas estrategias del DESMES que se hablaban principalmente por toda la educación de la tecnología en diabetes tipo 1, pero que definitivamente también tenemos que incluir en los diabéticos tipo 2, donde cada vez más tenemos pacientes insulinizados y también cada vez más, como vamos a ver ahorita, tenemos pacientes que hacen uso de estas tecnologías en diabetes. ¿Qué es el DESMES? Es esto que tenemos acá, Diabetes Self-Management Education to Promote Skills, es decir, la educación para que el paciente automaneje su diabetes, en donde él pueda decir, tengo la glicemia así, me puedo ajustar así, o yo puedo hacer esto en cuanto al manejo no farmacológico, voy a hacer ejercicio, entonces me tomo una glucometría antes, puedo o no puedo según el resultado de la glucometría, y todo este tipo de cosas que favorecen que el paciente no tenga complicaciones como hipoglicemia y tampoco como crisis hiperglicémicas y que tenga un mucho mejor control de lo que es su diabetes. Entonces ahí es donde valoramos las características de los pacientes para determinar qué vamos a ofrecerles, donde vamos a valorar los factores específicos que pueden impactar la decisión del manejo y ahí es donde entra cada vez más, digamos, con el manejo individualizado del paciente diabético, del cual hablamos desde ya del 2018 que salió esa actualización con los estudios de beneficio cardiovascular de los SGLT2. Entonces, individualizar la meta a la cual queremos llegar, cuál es el impacto que queremos en el peso, tiene o no tiene enfermedad cardiovascular, hacer una decisión en conjunto en cuanto a qué es lo que vamos a hacer y de esa manera establecer, pues digamos, un plan de manejo y siempre, pues revisar ese plan de manejo y conforme a eso, valorar qué más hacer. Y recordar que la diabetes no solo es el manejo de la glicemia, sino de todos los factores cardiovasculares, de riesgo cardiovasculares que la acompañan, como ya vamos a hablar ahorita más adelante, pero también los factores psiquiátricos, los factores psicológicos, el apoyo emocional, todo este tipo de cosas entran dentro de lo que es la inclusión y la integralidad como tal del manejo del paciente diabético. Dicho eso, entonces cuando definimos cuál va a ser la meta de nuestro paciente diabético, que es lo que establecemos en esta parte del control, lo que vamos a decir es que la meta es que tenga una hemoglobina glicada menor a 7%, que usualmente se traduce en una glicemia preprandial menor a 130 y postprandial menor a 180. Y aquí es donde entra la principal utilidad de la hemoglobina glicada. Si bien ponemos en entredicho su utilidad para el diagnóstico y para el tamizaje, definitivamente es la prueba de elección
para determinar el control del paciente diabético, siempre teniendo en cuenta sus limitaciones. Recuerden que es una medida indirecta de la glicemia en los últimos 3 meses y depende de los glóbulos rojos. Entonces las alteraciones en los glóbulos rojos, como los eventos hemolíticos, como la diálisis o cosas por el estilo, van a alterar la interpretación como tal. Incluso hay variaciones entre sexo, entre raza, y son cosas importantes pues que tenemos que tener en consideración, pero que más o menos esta es una tabla que nos muestra la relación que hay entre una hemoglobina y lo que sería el valor promedio de glicemia que ha tenido ese paciente en los últimos 3 meses. Y de esa manera uno puede saber, digamos, qué tan controlado está o no el paciente. Sin embargo, digamos que esta meta del 7% no es algo que podamos aplicar a todos y tenemos que realmente individualizar conforme a si el paciente tiene riesgos o no de hipoglicemia, porque la hipoglicemia es más mortal que la hiperglicemia. Individualizar en términos de cuál es la duración, la expectativa de vida, las comorbilidades, si tiene o no complicaciones ya establecidas, la preferencia del paciente, el soporte, la red de apoyo que tenga ese paciente. Y de esa manera digamos que no nos vamos a fijar solo en el 7%, sino que vamos a tener como 3 grupos en donde podemos poner a los pacientes. Un grupo en el cual vamos a buscar una meta menor al 8%, otro en donde vamos a fijar la meta menor al 7% y un tercer grupo en donde vamos a fijar la meta en menos de 6.5%. Entonces, en el paciente general adulto no embarazado, nuestra meta va a ser 7%. Ahora, si mi paciente tiene mucho riesgo de hipoglicemia, es anciano, tiene una baja expectativa de vida, ya tiene complicaciones establecidas y se cumplen todas estas condiciones, pues usualmente yo no voy a buscar ser tan estricto en 7%, sino que más bien me voy a ir por una meta de 8%. Si estoy en el otro extremo, tengo un paciente joven que es súper juicioso, que no me ha hecho eventos de hipoglicemia, que tolera súper bien los medicamentos, yo puedo considerar bajarme un poco más a 6.5%. Y esto es de vital importancia, y la razón por la cual es tan importante tener un adecuado control en los pacientes es porque lo único que ha demostrado prevenir que se desarrollen las complicaciones microvasculares de la diabetes, entiéndase esto, retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética, es el adecuado control glicémico y el control estricto glicémico menor al 7% que se ha demostrado en múltiples estudios, en donde cada vez es más claro que entre más temprano yo lleve el paciente a esas metas y menos lo exponga a la glucotoxicidad que genera la hiperglicemia a través de diversos mecanismos, voy a prevenir que el paciente tenga complicaciones microvasculares. Sin embargo, digamos que no hay tanta claridad en cuanto a si este beneficio también se representa en las complicaciones macrovasculares. Entiéndase esto como infartos, ACVs, falla cardíaca, entre muchas otras. Y realmente, pues digamos que en la diabetes mellitus tipo 1, con lo que es el DCCT y el EDIT, está bastante claro que en los diabéticos mellitus tipo 1 sí definitivamente hay una disminución en las complicaciones macrovasculares. En el paciente con diabetes tipo 2 no se ha demostrado, incluso hay un estudio que es el ACCORD que muestra un aumento en la mortalidad en esos pacientes. Entonces digamos que en el tipo 1 sí podemos estar seguros de que una meta estricta de hemoglobina glicada disminuye complicaciones tanto micro como macrovasculares, y de ahí la importancia del adecuado control. Y en el tipo 2 definitivamente disminuye las microvasculares, pero no tenemos tanta certeza en cuanto a las macrovasculares, pero como vamos a ver, esto ya se solventó un poco con toda esta nueva evidencia que tenemos gracias a los inhibidores del SGLT2 y a los agonistas del GLP-1 o los GLP-1-like, pues los péptidos similares al GLP-1. Entonces, pues digamos que con todo esto dicho, procedamos a hablar ahora sí entonces de cómo vamos a manejar al paciente diabético y cómo vamos a lograr esas metas de glicemia. Entonces tenemos múltiples opciones de medicamentos para estos pacientes, siendo la metformina por supuesto la reina en el manejo de la diabetes, nadie la ha logrado tumbar de ahí. Y digamos que tenemos esa parte de la metformina. En cuanto al mecanismo de acción de la metformina, realmente no es muy conocido. O sea, la inhibición de la glicerofosfato deshidrogenasa mitocondrial, inhibición de la MPK, pero lo que hace es mejorar la resistencia periférica a la insulina e inhibir la gluconeogénesis hepática, es como lo que más se menciona. Tiene una eficacia alta, o sea, superior al 1% en términos de la reducción de la glicada, un muy bajo riesgo de hipoglicemia y digamos que en términos de beneficio cardiovascular y cosas por el estilo no tiene mucha evidencia. Los inhibidores del SGLT2, que tienen una eficacia intermedia, usualmente menor al 1%, que tienen un bajo riesgo de hipoglicemia, pero que tienen beneficio en peso y definitivamente tienen evidencia de beneficio cardiovascular, tanto en enfermedad aterosclerótica como en falla cardíaca y en enfermedad renal.
En términos de lo que son los GLP-1 son medicamentos inyectables diferentes a la insulina, es decir, son subcutáneos, exceptuando el semaglutide que ya tiene presentación oral, aunque por lo menos por ahora no está presente en Colombia, se supone que va a llegar este año, si mal no estoy, no sé en el resto de países de Latinoamérica, pero digamos que tiene una eficacia alta, de hecho altísima, hay veces que logra reducir hasta 2%, en ocasiones más la glicada, lo cual es exageradamente bueno, con un bajo riesgo de hipoglicemia y evidentemente tiene cambios en el peso, de hecho están avalados como por la FDA para manejo en sobrepeso independientemente del estado o no de diabetes. Tiene evidencia de beneficio en enfermedad cardiovascular aterosclerótica, no tiene evidencia en falla cardíaca y tiene una evidencia entre comillas discutida en lo que sería la enfermedad renal. Los inhibidores del DPP-4 tienen una eficacia intermedia menor al 1% y ahí pues digamos que tienen un bajo riesgo de hipoglicemia y no tienen beneficio ni en peso, ni cardiovascular, ni nada que se haya demostrado. Antes, por ejemplo, la saxagliptina aumenta el riesgo de falla cardíaca, entonces pues por ese lado no se podrían utilizar. Las tiazolinedionas y las sulfonilurias tienen una efectividad alta, superior al 1% en reducción de glicada, pero cada vez son menos utilizadas por el alto riesgo que tienen de hipoglicemia y por el aumento en el peso que pueden representar en estos pacientes. Y finalmente tenemos las insulinas, que pueden ser análogos, pueden ser insulina humana, puede ser NPH. Si quieren ahondar un poco más en las insulinas, recientemente subimos un video al respecto en cuanto a todas las características de las insulinas, cómo se da la insulinización y todo eso. ¿Listo? Y aquí tenemos esta tablita que nos da la guía en cuanto a no solo la parte de la dosis que podemos utilizar, sino también en cuanto al costo, porque se habla bastante de esto en la guía y es que en muchos países hay un aumento excesivo en el costo del manejo de la diabetes cuando se utilizan manejos combinados, cuando se utilizan análogos de insulina. Recuerdo recientemente tuve la oportunidad de rotar en endocrino con alguien de El Salvador. Y me comentaba que era muy común para ellos tener pacientes manejados con insulina regular humana y con NPH, cuando acá eso ya es atípico, usualmente es más como en la periferia, pero en las ciudades grandes tenemos pacientes casi todos con análogos de insulina cuando requieren insulinización. Entonces pues es importante cuando uno va a instaurar el manejo del paciente diabético ver si el paciente tiene o no limitaciones relacionadas con el costo, porque si no puede costearse un SGLT2 y le pongo una mezcla de metformina con empaglifosina, pues muy probablemente no la va a poder adquirir. Entonces es muy importante tener eso en cuenta y por eso digamos que en esta tabla incluyen no solo la parte de la dosis, que ahí se las dejo para que le tomen foto y la tengan, igual eso uno lo puede buscar en Aptuade o en cualquier lado, sino también en cuanto a la importancia del costo de los medicamentos. Dicho eso, entonces, ¿cómo llevo a la práctica o cómo organizo toda esa opción de medicamentos en cuanto a qué le voy a ofrecer a mi paciente? Entonces, todo paciente diabético, salvo ligeras excepciones que esté ahí como en el límite, se beneficia de manejo con antidiabéticos orales o por lo menos con medicaciones para disminuir la hiperglicemia. Sí o sí, la primera línea va a ir con metformina. O sea, todo paciente diabético le voy a poner metformina, salvo que tenga alguna contraindicación para la misma por TFG menor de 30, por antecedente de acidosis láctica o algo por el estilo. Además de la metformina, yo lo que me voy a preguntar en ese paciente es, uno, ¿el paciente tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular? O sea, enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. ¿El paciente tiene falla cardíaca o el paciente tiene enfermedad renal crónica? Si el paciente tiene alguna de estas tres, independientemente de su hemoglobina glicada, yo le voy a poner un medicamento adicional. ¿Listo? O sea, no me importa si la glicada está en 7.2, además de la metformina, yo le voy a poner también este medicamento. Y ahí lo que yo voy a utilizar en ese escenario es, si el paciente tiene un predominio de falla cardíaca o enfermedad renal, le voy a poner un inhibidor del SGLT2. Si el paciente es predominio de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo cardiovascular, le voy a poner o GLP-1 o SGLT2, cualquiera de los dos. Usualmente uno se va más por el GLP-1, por el beneficio en el peso, mayor beneficio glicémico y un poco más de consistencia, entre comillas, en cuanto a este beneficio en enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Listo? Ahora, si el paciente no tiene nada de eso, pues le pongo solo la metformina. Y lo que voy a hacer con estos pacientes es entonces hacerle un seguimiento a los 3 meses. Y le voy a mirar la hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada está en metas, listo, continúo igual. Si la hemoglobina glicada no está en metas, entonces voy a añadir un antihiperglicemiante adicional. ¿Listo? Y para eso lo que yo voy a ver es qué es lo que quiero priorizar. Quiero priorizar que el paciente no me haga hipoglicemia porque tiene mucho riesgo. Quiero priorizar que el paciente me pierda peso. O tengo problemas porque el costo y el acceso a los medicamentos es un problema. Si quiero priorizar que el paciente no tenga hipoglicemia, le puedo poner el que quiera menos sulfonilurias y menos tiazolinedionas. A pesar de que aquí lo ponen, lo ideal es no ponerlas, pero sobre todo sulfonilurias no. ¿Listo?
Si lo que quiero es predominar la ganancia de peso, pues lo que voy a hacer en estos pacientes entonces, añadir usualmente un GLP-1 o un SGLT2, pero la preferencia es por el GLP-1 porque tiene un beneficio mucho más marcado y demostrado en el peso. Y si el problema es un costo, ahí es donde yo digo, pues ya como que el DPP-4, el SGLT1, el GLP, el nivel del SGLT2, tal vez no es una opción y ahí voy a considerar las insulinas o las sulfonilurias o las tiazolinedionas que suelen ser más económicas en general a nivel global. ¿Listo? Ahora, hay algo importante a tener en cuenta y es que si mi paciente de entrada se me presenta con una hemoglobina glicada superior a 8.5, yo a ese paciente le voy a instaurar manejo dual. ¿Listo? Entonces, si el paciente tenía alguna de estas condiciones, pues ya de una le puse el dual, listo. Pero si el paciente no tenía ninguna de esas y tiene esta condición, no me voy a ir solo con metformina, sino que voy a poner alguna y ahí voy a entrar a ver este tipo de cosas que estábamos mencionando aquí. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina glicada superior al 10%, tiene glicemia mayor a 300 o tiene signos claros de falla de célula beta, es decir, que el paciente ya tiene déficit de insulina, es usualmente demostrado porque está con síntomas de hiperglicemia claros, sobre todo con pérdida de peso y con requerimiento de altas insulinas, digamos, a nivel intrahospitalario, pues ese paciente de una yo lo voy a mandar con insulinoterapia. ¿Listo? Entonces es como importante tener eso en consideración. ¿Cuántos antidiabéticos orales puedo llegar a unir? Pues realmente los que quieran. El punto es no combinar GLP-1 con DPP-4, eso no tiene ningún tipo de efectividad, pero el resto ustedes pueden combinar los que quieran. Algo importante a tener en cuenta es que usualmente uno llega hasta 3 y después de 3 ya considera la insulinización en los pacientes. Entonces, en cuanto a las insulinas, pues estas son las que tenemos. Recuerden la humana, que puede ser la humana regular o la NPH, que es de duración intermedia, o podemos tener las de acción ultra rápida, que son los análogos ultra rápidos como Lispro, Aspar, Glulicina, y también tenemos los análogos de acción prolongada, en donde tenemos la Argina, Detemir, de Gludec. Bueno, y ya unas presentaciones un poco más avanzadas de cada una de ellas. Nuevamente, pues no nos podemos detener a hablar en eso en esta presentación, pero los invito si quieren a ver ese video de insulina. Entonces, cuando yo defino que a mi paciente le tengo que poner manejo con inyectables, sea porque tiene eso que hablábamos de la glicemia mayor a 300, glicada mayor a 10%, o porque ya tengo 2, 3 medicamentos y nada que mejora a nivel oral, entonces lo que yo voy a hacer es, en primer lugar, ver si el paciente no está todavía con GLP-1. Si no está todavía con GLP-1, voy a considerar de manera inicial preferir el GLP-1 y a los 3 meses ver la glicada, y si definitivamente con eso no mejora, pues añadirle la insulina. Hay algo importante acá y es que algunos indican, o por lo menos en las guías previas de la ADA se indicaba que si estaba superior a 2% de la meta, yo no me iba con GLP-1, sino que me iba con insulinas. Si definitivamente la cosa no es por ahí, el GLP-1 no es una opción o no sirvió, entonces voy a intensificar la terapia y ahí voy a empezar con la insulina. Algo importante acá a tener en cuenta es que existe la posibilidad de dar manejo con combinados. Me explico, hay combinaciones juntas de GLP-1 con insulinas. Insulina con lo que es liraglutide con degludec y lo que es lisisenatide, si no estoy mal, también con glargina. Entonces, esas combinaciones son muy buenas y de hecho en los pacientes que son vírgenes o naif de insulina demostraron un mejor control y una mayor efectividad que poner la insulina sola. Entonces, pues es importante como tener eso en consideración de que se puede iniciar con esto, con la salvedad de que eso que hablábamos de que si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, en esos pacientes definitivamente digamos que esto no es una opción los combinados porque los combinados no tienen dosis de beneficio cardiovascular. Me explico. Los estudios que hicieron para demostrar eso fueron con los GLP-1 solitos, a unas dosis específicas. Cuando yo utilizo un combinado, la dosificación se hace conforme a la insulina, porque por cada unidad de insulina hay X microgramos o gramos del GLP-1. Entonces yo no puedo llegar a la dosis que yo quiero del GLP-1 porque usualmente le daría una dosis de insulina altísima. Entonces si al paciente yo le puse el GLP-1 por esa condición de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o el alto riesgo cardiovascular, pues los combinados no van a ser una opción, sino que los tengo que poner aparte. Dicho eso, entonces cuando tengo que iniciar la insulina, yo lo que voy a hacer es iniciar con una titulación de esta manera. Lo voy a empezar o 10 unidades o 0.1 a 0.2 unidades por kilo. ¿Listo? Y lo que voy a hacer, todo paciente con insulinas, pues digamos que uno lo educa. Y lo educa en cuanto a las glucometrías. Entonces la idea es que ese paciente se haga sus glucometrías y que cada 3 días él piense en irse ajustando la insulina. Entonces uno le enseña. Cada vez que usted digamos como que si por 3 días seguidos tiene las glicemias por fuera de metas, superiores a 130 en ayunas, pues lo que va a hacer es irse subiendo de a poco esa insulina basal.
Si a los 3 meses el paciente está con una hemoglobina glicada que definitivamente no se logró, no mejoró, pues en estos escenarios entonces tengo que pasar a empezar a pensar en un esquema de múltiples dosis de insulinas, es decir, de insulina con una insulina preprandial. Y algo importante a recordar acá es independientemente del momento en el cual yo haga esto, la insulina no es igual a retirar los antidiabéticos orales. Es decir, por poner insulina no voy a privar a un paciente del beneficio cardiovascular del SGLT1, del SGLT2, perdón, o el GLP1, o no voy a privar de que estos medicamentos me puedan reducir la dosis total de insulina que tengo que ponerle a ese paciente. Bueno, algo importante es que cuando hablo de los combinados sí no se inician acá, las dosis dependen de si es virgen o no de insulina y pues eso digamos que lo hablé en el video de insulinoterapia o también lo pueden encontrar pues en Aptuit y en cualquier aplicación médica. Entonces, si estoy en ese escenario en donde la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas pese a haber iniciado la insulina basal, lo que voy a hacer es añadir un primer bolo. Y ese bolo de insulina de acción rápida, ultra rápida, lo voy a colocar, como estos pacientes usualmente se están colocando glucometrías, en la comida que más le genere hiperglicemia. Si el paciente no fue juicioso y no hizo esto, entonces lo coloco en la comida más grande. Si su comida más grande es el desayuno, ahí le pongo el bolo. Si es el almuerzo, ahí le pongo el bolo y así sucesivamente. ¿Cómo le voy a poner ese bolo? Le voy a poner 4 unidades o le voy a poner 10% de la dosis basal. ¿Listo? Eso es importante. Y algo también, si la hemoglobina glicada está menor al 8%, voy a considerar al añadir el bolo reducir la dosis de la basal. Si no es así, le dejo la basal a la dosis que quedó y le adiciono el bolo. Y nuevamente le voy a decir al paciente, listo, usted cada semana se va a estar todo colocando y cada 3 días, cada 3 a 4 días, usted le va a ir aumentando o al bolo o a la basal y uno ahí le enseña cómo hacerlo. ¿Listo? O sea, si todas las glicemias están voladas, pues entonces súbale a la basal. Si la glicemia que está volada es definitivamente la después de la comida en la cual se puso el bolo, pues entonces le tenemos que subir un poquito más al bolo. Y ahí uno va educando al paciente. 3 meses después le vuelvo a tomar hemoglobina glicada. Y si la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas, le añado un segundo bolo, misma historia. 3 meses hemoglobina glicada sigue por fuera de metas, le añado su tercer bolo. Y hasta ahí puedo llegar a dosis basal con 3 bolos. ¿Listo? Un esquema intensivo de insulina se conoce como cuando ya tengo una basal y 2 bolos. ¿Listo? Pero el esquema como tal, basal bolo establecido es así. ¿Sí? O sea, ya lo máximo, el tope al cual puedo llegar con insulinas es una basal y 3 bolos. Y aquí lo que voy a hacer es ir subiendo y subiendo. Recuerden que no existen dosis tope de insulina. Algo importante a tener en cuenta es que en los pacientes que tienen altos requerimientos de insulina, más de 100, 200 unidades internacionales al día, uno en estos pacientes debe considerar como esas presentaciones que les dije adicionales que existen, por ejemplo, de gluegia y de glargina, que vienen más concentradas, como por ejemplo la glargina U300. ¿Sí? En donde, digamos, con menores cantidades del medicamento hay más unidades de insulina y eso sirve porque si yo tengo un paciente que tiene mucha dosis de insulina y se pone un montón de insulina, eso altera la absorción y el adecuado funcionamiento de la insulina, como les explico, pues digamos, en ese video de insulinoterapia. Entonces, de esa manera, digamos que como que establecería el manejo en estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el manejo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1? En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tengo varios tipos como de estrategias de manejo. Yo puedo tener estrategias de manejo con esquemas de insulina inyectada, con múltiples dosis de insulinas, es decir, el paciente que tiene basal y que tiene bolos preprandiales. O puedo tener los esquemas de infusión continua de insulina, que es lo que conocemos como las bombas de insulina, que hace parte de esta tecnología en diabetes. Consideraciones importantes a tener en cuenta en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 1. Lo primero es que si voy a utilizar insulinas, voy a preferir los análogos de insulina. Hay muchos estudios que han demostrado que son superiores a la insulina humana. ¿Listo? Lo segundo es que no voy a utilizar dosis fijas de bolos. Así como en el diabético tipo 2 yo les decía, no, le ponemos el bolo a 4 unidades o al 10%, eso no se hace en el diabético mellitus tipo 1. En el diabético mellitus tipo 1 yo tengo que enseñarle a contar carbohidratos. Y cuando el paciente aprende a contar carbohidratos conforme a una cosa que uno calcula que son los ratios y la sensibilidad, que ahorita pues no vamos a hablar de eso, el paciente aprende entonces que según el número de carbohidratos que coma, se aplica X número de unidades de insulina. Y esa es la mejor forma en la cual uno logra control en estos pacientes, sobre todo si están estos esquemas inyectables. Ahora, lo ideal es que todos los pacientes tengan manejo con bombas de insulina, porque está claramente demostrado que la bomba de insulina es superior a las múltiples dosis inyectables de insulina. Entonces, lo ideal es en estos pacientes hacer uso de la tecnología en diabetes. Si uno se pregunta, venga, ¿y será que en estos pacientes puedo utilizar los inhibidores del SGLT2, el GLP1, la metformina? La respuesta es no.
¿Listo? Hay algunos estudios, sobre todo con GLP-1 y más ahora con esto del beneficio cardiovascular, más tenemos como premura en saber si sirven o no. Pero de momento no hay nada avalado. En la guía lo único que está avalado es el pramlintide, que es un análogo de amilina que uno podría considerar utilizar. Pero pues es algo que yo por lo menos nunca he visto. Entonces es importante como tener eso en cuenta. Y aquí, digamos, para esta parte del conteo de carbohidratos y todo, existe una aplicación muy buena que se llama Diabetes M. Diabetes M es buenísimo porque sirve para, pues digamos, uno le calcula el ratio y la sensibilidad, eso es con unos cálculos específicos. Pero digamos, con Diabetes M el paciente entonces empieza a poner ahí sus comidas, su conteo de carbohidratos y la aplicación le dice cuánto se tiene que poner. Incluso dentro de esta tecnología en diabetes tenemos pacientes que tienen como pens inteligentes que están conectados a las aplicaciones y así el pen, después de lo que dice Diabetes M, le aplica solo lo que haya dicho Diabetes M y eso previene que el paciente haga, digamos, aplicación incorrecta como tal de la insulina. ¿Listo? Entonces es como importante tenerlo en cuenta. Entonces sí, digamos que lo ideal es que tenga bombas de insulina. Ya ahorita más adelante hablaremos un poco más a fondo de esta parte de tecnología en diabetes. Existe una forma de manejo adicional en estos pacientes que es la parte de lo que sería el trasplante, ¿listo? ¿El trasplante de qué? De islotes de célula beta. No es algo que se le vaya a ofrecer a todos los pacientes porque esto implica que el paciente va a tener entonces que permanecer inmunosuprimido y eso lo predispone a un montón de complicaciones. Entonces, ¿cuándo lo voy a considerar? Primera consideración, cuando el paciente sea candidato a trasplante renal. Si el paciente es candidato a trasplante renal, pues ya por el trasplante renal va a tener que estar inmunosuprimido o yo voy a considerar ponerle el trasplante. ¿Listo? Con el trasplante, digamos, como simultáneo o uno y después el otro. Ahora, la otra consideración es cuando el paciente, pese a que tenga, por ejemplo, lo último en tecnología, tiene el último prototipo de la bomba de insulina, sigue con complicaciones metabólicas severas, todo el tiempo está con hipoglicemia, tiene mucha hipoglicemia inadvertida, está haciendo cetoacidosis, crisis hiperglicémicas, pues yo voy a considerar en esos pacientes de pronto, independientemente de que no tenga la función alterada, la posibilidad de colocarle, digamos, como ese trasplante, por así decirlo, de los islotes pancreáticos. Con esto finalizaríamos pues esta primera parte del video. Como ustedes saben, pues digamos que la guía es bastante extensa. En la próxima parte hablaremos de todo lo que es la tecnología en diabetes, su aplicación en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 y la parte de las comorbilidades en diabetes. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y estaremos pendientes para resolverlas y nos vemos en la segunda parte de este video de la guía de la 2022.